Bueno, hoy sección que la tomamos con tono optimista porque va dirigido a todos los toros, a todos los bullies, a todos los alcistas que nos están viendo, ¿verdad? Con un escenario de por qué los mercados sí pueden cerrar al alza en este contexto, ¿no? De tanta incertidumbre, de guerra comercial, de posible recesión. Aún así, los mercados suelen poder con todo y hay muchas métricas que nos hablan de que esa corrección puede ser muy interesante para añadir posiciones en este mercado alcista que puede no haber finalizado. Bien, como siempre, hay que tener todas las tesis claras y valorar todos los escenarios. De hecho, es el trabajo de un trader, ¿verdad? Plantear con base a probabilidades ciertos escenarios. Bueno, vamos a analizar por qué creemos que el mercado, el S&P 500 en este caso, puede cerrar el año en positivo. Como siempre, arrancamos la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Y hoy os traigo 6 imágenes, ese apoyo visual para tratar de explicar esa tesis. Vamos a poner la primera de ellas en pantalla. Tom Lee nos dejó, el legendario inversor también, o un optimista prácticamente de forma crónica, nos dejó este estudio que es, creo que muy interesante. Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis. Y hemos tenido una caída de S&P 500 muy vertical, ¿no? Con ese famoso lunes negro. Bueno, fijaros cómo aquí analiza otras veces que hemos tenido pues caídas tan verticales. De hecho, es la quinta caída más rápida que hemos tenido en la historia, ¿verdad? En 5 días hemos perdido el 10%. Ha habido algunas más rápidas, pero bueno, y otras iguales que en 5 días, pero bueno, ahí lo tenéis. Es decir, una caída muy vertical. De ahí el famoso dicho de la bolsa sube por escaleras y baja en ascensor. Por lo general las caídas suelen ser más desordenadas que las subidas, pero no tan verticales como la que acabamos de tener. Esta administración Trump, donde, repito, tenemos mucha incertidumbre, sobre todo con esa guerra comercial, esa retórica tan agresiva y esa posible recesión provocada, ¿no? Por parte de la administración de Donald Trump. Todo esto, más los CTAs vendiendo, ha hecho mucho daño. Sin embargo, y aquí va lo bueno del estudio, no la caída, sino que después, en estas 6 veces que hemos tenido caídas tan verticales, a los 3, 6 y 12 meses, el mercado estaba ya en positivo. Bien, sobre todo a 12 meses con subidas de más del 5%. Estudio que creo que es interesante. Bien, insisto, después de estos desplomes, estos crash tan verticales en precio, tan rápidos, para que nos hagamos una idea, a medio plazo, tanto a 3, 6 como 12 meses, el mercado ya estaba en positivo. Es decir, que se compraba el dip, no buy the dip. Así que, bueno, podemos, como siempre digo, la historia, bueno, pues no se repite, pero rima. Quizás a veces sea diferente, pero desde luego es una estadística creo que interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque suelen ser momentos de clímax, cuando están verticales. Yo siempre digo que una tendencia, cuando genera momentos muy verticales, no es sana. Suelen ser momentos de finalización, tanto en momentos alcistas como en bajistas, ¿no? Bueno, aquí primera métrica que quería traeros, estudio, insisto, muy interesante. Tom Lee es bastante más detallado, lo he simplificado, pero bueno, porque tenemos más métricas. Vamos con la segunda. Como siempre la ponemos en pantalla y fijaros también, porque hay mucha parte, ¿no?, de esta corrección o mucho miedo a la recesión, en primer lugar porque se espera que haya un ajuste fiscal, es decir, que Donald Trump, Elon Musk, Scott Bessent, pues vayan a reducir mucho el déficit. Evidentemente esto es muy malo para la bolsa, ya que es menos liquidez en el mercado y a día de hoy las bolsas son termómetros de liquidez. No reflejan la macro, sino reflejan la expectativa de liquidez. Y, insisto, un ajuste, además, como prometió Scott Bessent, de llevar el déficit del 7 al 3% en pocos años, claro, sería pues una bomba nuclear para las bolsas. Pero cuidado, yo llevo repitiendo y conozco muy a los políticos que desde mi punto de vista es una quimera, que es demagogia. Y fijaros cómo ya en 2025 las expectativas es que el déficit sea mayor que el año 2024. Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis. Y fijaros, hay que decir que el año fiscal del 25, sabéis cómo se ha construido el calendario en Estados Unidos, ¿no? Empieza en octubre del 24, o sea, va de octubre del 24 a octubre del 25, es como se contará el déficit para el ejercicio, y por eso el banero Dodge, pues evidentemente que acaba de empezar a actuar, pues no va a tener tampoco mucha mano para poder ajustar algo en este año. Es decir, va a haber más déficit, esto es más liquidez, y sabemos que en todo este ciclo, pues gran parte del crecimiento, entre comillas, pero sobre todo la inflación de activos ha venido precisamente por el tesoro, ¿no? Con ese gasto tremendo, esa política expansiva
que pues ha mantenido las bolsas en ese sobrecalentamiento. Pues no os preocupéis, que a pesar de las amenazas, ¿no? A pesar de la promesa, mejor dicho, que creo que es muy loable, por otro lado, yo soy de los partidarios de que Estados Unidos debe volver a la responsabilidad fiscal, a pesar de que eso implique correcciones bursátiles, eso es mi opinión. Pero bueno, para los alcistas no va a haber ese ajuste fiscal, y repito, no es que no vaya a haberlo, si es que va a haber más déficit en el año 2025 que en el 2024, más. La espiral de deuda es imparable. Esto lo dice mucho Lynn Alden, analista en Estados Unidos, que ese tren ya no va para nadie, ¿no? Y yo, aparte de esa promesa, es populismo puro, porque o se tocan partidas nucleares, como pueden ser las pensiones o la sanidad, o realmente el recorte de grasa estatal va a ser ridículo, no vas a poder prácticamente bajar ningún punto en ese déficit, y ya os digo que esas partidas no las va a tocar ni mucho menos ejército y ni mucho menos intereses de la deuda, no va a impagar, ¿no? Por lo tanto, pues prácticamente es imposible que cumpla esa promesa, que es más demagogia de cara a las cámaras que otra cosa, ¿no? Así que otro factor desde mi punto de vista muy alcista, o que puede ser alcista para los mercados. Vamos con la siguiente. Vamos a la tercera imagen que os traigo en esta sección optimista que tenemos hoy. Y también a nivel técnico creo que es un gráfico crucial. Todos los que nos seguís también en Más que Mercados entendéis la importancia del volumen, el precio y el volumen, ¿no? Para analizar gráficos. Pero vamos a ponerlo en grande porque el lunes negro nos dejó uno de los mayores volúmenes. Esto es el QQQ, el Nasdaq, ¿verdad? Pues también en el Spider, uno de los mayores volúmenes de los últimos semestres, ¿no? Bueno, ahí se ve muy bien. Un poco ese gráfico desde el año 2023. Siempre que hemos tenido volúmenes desproporcionados, pues hemos marcado suelo de mercado. Yo siempre digo que la gente suele interpretar mal el tema del volumen, sobre todo los principiantes se creen que un fuerte volumen es señal de continuación, y es todo lo contrario, es señal de finalización, que es lo que ahí veis en la imagen. Y el lunes negro, como digo, tuvo pues ese descomunal volumen que, insisto, suele ser en muchos casos clímax, pautas de clímax, o en este caso suelo de mercado, y además cuando se producen en tendencias seculares. Así que, bueno, desde el lado técnico podemos tener ahí otro buen patrón que apoye esa tesis alcista de cara al año 2025, un año que sí, ha empezado con incertidumbre, ha empezado con volatilidad, que menos, está el Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, es que no podemos esperar menos. Como siempre digo, las amenazas de Donald Trump son perfectas para trading más que para inversión, pero aún así, bueno, tenemos también motivos más que suficientes, lo estamos viendo, para seguir siendo optimistas, y más en índices como el S&P 500 o el Nasdaq, que son darwinianos, ¿no? Que, como siempre digo, van teniendo la mejor cesta de empresas, y bueno, un entorno donde los earnings aún siguen siendo bastante sólidos, Bueno, vamos a la siguiente imagen. Queríamos dar el toque técnico, siempre es importante alinear fundamental con técnico, también pautas cíclicas, como hemos visto. Pero vamos a poner la siguiente imagen, ya la cuarta, en pantalla, y vamos a seguir con esa tesis. Ya a nivel de crédito, para mí siempre, en todo estudio que hagamos a nivel económico o de mercados, el mercado de deuda, el mercado de crédito es el más importante, es la sangre de todo, es el pulmón, el gran driver, ¿no? Y yo siempre me fijo en los spreads de crédito, porque si suben es que el inversor está refugiándose en seguridad, entre comillas, sale del high yield y rota hacia bonos AAA, bonos de alta seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque ve mucha incertidumbre, puede haber estrés financiero y prefiere refugiarse, no optar a rentabilidad, elimina la opción de rentabilidad de riesgo y prefiere, bueno, pues no ganar esa potencial rentabilidad, pero asegurar su capital, ¿no? Cuando sucede eso, es que evidentemente se espera un escenario turbio para el medio plazo. Sin embargo, eso no sucede. Fijaros, vamos a ponerlo en grande. De hecho, los spreads, bueno, sí han repuntado muy ligeramente. Lo ponemos en grande para que lo veáis, pero es irrisorio. Ahí lo veis, lo he marcado en rojo para que lo podáis apreciar. Prácticamente no ha habido ninguna rotación de riesgo de seguridad en el mercado de crédito. Estos son los diferenciales, ¿vale? Los spreads. Cuando veamos que esto se dispara, es verdad que, también hay que decirlo, no se puede ver un gráfico con el retrovisor, los spreads suelen ser exponenciales y saltan muy de golpe, pero de momento, a día de hoy, pues tampoco podemos preocuparnos mucho, pues el mercado de crédito no está mandando señales de preocupación, sino estamos viendo bastante más tensión en los spreads de crédito, y de momento no la hay. Para mí es clave seguir siempre el high yield, ¿vale? Los bonos high yield, que caigan mucho, es decir, que salgan muchos flujos del high yield, y sobre todo que suban mucho los AAA, y eso se ve en este gráfico. Para mí es una señal siempre importantísima. Vamos, de las más importantes que tenemos, ¿no? Y como digo, a día de hoy, pues no muestran estrés, no muestran preocupación, aunque bueno, hay que vigilarlo de forma diaria. Lo estaremos aquí, como siempre, analizando en Trading Pro, en Más que Mercados. Como siempre digo, si os gusta el contenido y queréis apoyar el canal, no olvidéis suscribiros y no olvidéis dejar el like, que nos ayudáis mucho. Vamos ya
con la siguiente imagen, si no me equivoco es la quinta, y fijaros, otro de los factores que ha contribuido mucho a la caída, y se ha hablado poco, pero creo que es un factor nuclear en toda esa corrección que hemos visto en el SP500, ¿no? Y es Japón. Bueno, fijaros, vamos a ponerlo en grande para que veáis cómo se han disparado los rendimientos en Japón, en los bonos japoneses. Y oye, diréis, José, ¿qué tiene que ver esto con el SP500? Pues sí, vamos a explicar, ¿no? Como digo, estos son los rendimientos del bono soberano a 10 años en Japón, que, como veis, están ya por encima o cerca del 1,60. Recordad que Japón hacía el control de la curva, intentaba evitar que el bono superase X rentabilidad porque es un país con mucha deuda y por lo tanto los refinanciamientos pues, son muy peligrosos, pero más allá de esto, hemos hablado muchas veces del carry trade. Muchos inversores y, bueno, en general, players, tanto minoristas como mayoristas, se han financiado en yenes, que es una divisa de financiación barata, porque ha tenido esa política de tipos cero. Entonces mucha gente se financiaba en yenes e invertía en dólares, bien, para sacar también ese spread, ¿no? Ese margen, ¿no? Es lo que se conoce como carry trade. Esto, yo me financio, me endeudo en yenes e invierto en dólares que van a pagar más tipos o que a nivel de acciones me van a dejar una rentabilidad, ¿no? Es decir, tengo dinero gratis para invertirlo en activos que me van a dejar rentabilidad. Oye, parece el santo grial esto. Claro, está muy bien, pero ahora cuando están subiendo los intereses en Japón y ya el propio yen, el yen a plazo, los bonos japoneses empiezan a dar rendimientos atractivos, como están empezando a dar, pues muchas operaciones se revierten, se liquidan los activos en dólares y se compran de nuevo yenes, ¿verdad? Se revierte el carry trade y eso provoca también esa liquidación, o ha provocado, mejor dicho, esa liquidación en activos de en dólares, por supuesto también acciones, ¿no? Y ha sido un gran factor que ha explicado también esa caída tan desordenada que hemos tenido, inclusive el famoso lunes negro. ¿Qué pasa? Que ya parte de ese, casi todo el carry trade, esto hacía un estudio muy interesante de Bank of America, parte de carry trade ya está deshecho, es decir, ya no queda mucho más que vender por esta parte, es un factor que ya no va a pesar mucho más. Sí, alguna venta más puede haber, sobre todo si siguen los tipos, si siguen subiendo los tipos de Japón y bajando en paralelo los tipos de Estados Unidos, puede haber alguna liquidación más de carry trade, pero casi todo ya se ha vendido, entonces no va a pesar mucho más ya el factor Japón, que repito, es nuclear en todo, Así que bueno, otro factor que más que alcista no va a ser bajista, ¿vale? Para explicarme bien, y es importante también, ¿no? Y vamos ya con la última de las imágenes, si no me equivoco, me queda una más, que es ya, más allá de, bueno, pues esta tesis optimista que hemos querido traer hoy, un gráfico que me sorprendió bastante y lo quería compartir con vosotros. Fijaos, vamos a ponerlo en grande. Es curioso el rendimiento que tiene el mercado en overnight o durante la sesión. De hecho, la mejor trade que vamos a hacer es, oye, compro cuando cierre el mercado y vendo cuando abra, que es el gráfico en rosa. Y fijaros, sin embargo, durante la sesión, desde el año 93, prácticamente no hemos tenido rendimiento. Es decir, toda la ganancia, toda la tendencia se genera overnight. Es brutal este gráfico. Bueno, tiene cierta explicación porque la mayoría de los datos macro y también los earnings en Estados Unidos se publican fuera de mercado, en el after, ¿no? Por ejemplo, las grandes compañías presentan una vez cierra Nueva York y datos como el IPC, datos como también muchas veces los tipos de interés, etcétera, etcétera, datos de empleo, datos de PIB, se publican antes de cara al mercado, entonces se producen grandes movimientos, ¿no? Y por eso estamos viendo también esta diferencia brutal entre el performance, ¿no? Durante la sesión y fuera de sesión. Es tremendo, es un dato que, un gráfico, me chocó mucho, se hizo viral también en Twitter, no sé si lo habéis visto, pero quería compartir con vosotros. Y la trade clara, y aquí quiero cerrar la conexión, es, oye, compra cuando cierre el mercado y vende cuando abra. Vamos a ver qué rendimiento tenemos de aquí a 5 años. Sería interesante hacer el ejercicio, quizá lo hagamos, ¿verdad? También en Trading Pro, estudios que también nos encanta seguir. Lo estaréis viendo como siempre si nos seguís en www.tradingpro.app, con las mejores noticias y la mejor opinión bursátil, económica y financiera. Amigos y amigas, os mando un fuertísimo abrazo, que tengáis buena tarde, besazo, chao. Tesla y Nvidia no paran de subir. Tenemos al SP500 casi en máximos históricos. Quizás invertir en estos activos ahora mismo sea tirar el dinero. ¿Pero sabéis qué compañías pueden tener un potencial de crecimiento abismal? Empresas energéticas, empresas armamentísticas, por supuesto, también hablamos de empresas de inteligencia artificial, computación cuántica, economías emergentes, todas estas las vamos a analizar en los webinars que tenemos preparados. En Trading Pro tenemos un webinar gratuito al mes.
Vamos a ver todos estos temas y muchos más. ¿Queréis saber cómo apuntaros? Haz clic simplemente en el enlace que tenéis en la descripción y en el primer comentario. ¡Nos vemos! Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.